Hola, ¿qué tal? Aquí Rodrigo Solo, esta vez para platicar de algo que está relacionado con lo que ayer fue una serie de importantes movimientos feministas en todo el planeta, o al menos en esos países donde el movimiento feminista está tomando auge y está dentro de los cauces que permiten la libertad de manifestarse. Y bueno, el 8 de marzo es una fecha que ya ha venido consolidándose, algo que se determinó en 1975 en la ONU, que era el Día Internacional de la Mujer. Y en el 77 ratifica esa fecha e invita a que sea considerado una conmemoración, aunque algunos piensan que es celebración. La celebración es celebrar un hecho, digamos, histórico y que merece ser celebrado, y la conmemoración es más bien recordar. Y en las voces que se enfrentan sobre el término, pues se tiene en cuenta pues toda la lucha histórica, cultural, una construcción cultural de siglos, ¿no? De la marginación de la mujer. Que en el principio, pues lo que pasa es que las actividades que se requerían para empezar a construir lo que ahora son los vestigios de aquellas civilizaciones, se necesitaba una mano de obra fuerte, y ahí estaban los hombres. Y las mujeres tenían una función de fortaleza, pero no en cuanto a exigencia física, que era el cuidado de la casa, la atención a los hijos, la preparación de los alimentos y sobre todo la protección del núcleo familiar que se estaba formando. Y así siguió. Pero bueno, el tiempo va cambiando, la manera de pensar, la incorporación, y se empiezan a notar, pues como que hay mujeres que desean cumplir otro rol, no el que les establece esta condición social, ¿no? Tú vas a ser esposa y tu obligación es tener hijos. Y no te preocupes por el dinero que el hombre proveerá, lo cual no siempre es cierto. Bueno, ¿qué resulta de eso? Pues resulta de eso que en la Edad Media, en el Renacimiento, surgió una mujer, Artemisa. El apellido no me queda muy claro y quise ver si había algo, pero el apellido no aparece. Pero estuvo en los talleres de pintura de Caravaggio, y fue la primera mujer que se atrevió a pintar un lienzo en la época del Renacimiento. Pero mujeres así en lugares de poder, en lugares de influencia, ha habido a lo largo de la historia, como personajes individuales, ¿no? Es que Cristina de Suecia, Catalina de Rusia, Isabel I de Inglaterra, luego la reina Victoria, y en otros países también está la reina Isabel de España, y siempre como que las mujeres tenían una presencia dentro del círculo de poder, pero no era una presencia que se difundiera o que trascendiera a las otras mujeres en las comunidades donde, o en los feudos, en las monarquías, en los países. Y así va a continuar, ¿no? La lucha de las mujeres siempre ha sido así, una lucha primero a veces de resistencia. Cuando Lincoln hace su famoso discurso de Gettysburg, con lo cual queda abolida la esclavitud, resulta que habla de la abolición de los esclavos, de la esclavitud y la liberación de los esclavos, pero no menciona a las esclavas. Y yo creo que se entiende porque en ese entonces el decir esclavos implicaba hombres y mujeres, los dos géneros. Cuando yo estuve en Tijuana, en el Centro Cultural Tijuana, generalmente después de hacer una presentación íbamos a tener una inauguración o algún acto donde está la presencia de, de personas del público. Yo terminaba diciendo amigos todos, y todos entendíamos que si estaban ahí todos eran mis amigos. No tenía yo que decir amigos, amigas, ahora tendría que decir amigues. No era mi caso. Y a lo mejor no toco ya más eso porque
Pero entonces, cuando se habla de la Declaración de los, Universal de los Derechos Humanos, no están excluyendo a nadie. Pero la realidad en la sociedad sí se excluye y se margina a las mujeres. Y las mujeres ahora tienen necesidad, primero, no de demostrar su sabiduría, su fortaleza, su capacidad, su inteligencia, no, porque eso está más que probado. Por eso los hombres se sienten amenazados, ¿no? Porque ahí vienen. Y las mujeres son hábiles, son competentes, son responsables, son poderosas. Y, pero se les margina, se les dice, si quieres conquistar algo, pues ya sabes, vamos a tomar una copa, a bailar y a ver qué más. Algunas aceptan, otras no. Pero ahora pues, está un asunto muy serio contra ellas. Y en muchos países del mundo, ¿no? Esta violencia, esta marea incontenible de... Bueno, sí, no tampoco, exageren, ¿no? Marea incontenible tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí, demasiados femicidios. Y yo digo femicidios porque me parece que es un término correcto. Se ha popularizado agregarle una sílaba que, pues no sé, feminicidio. Pero yo le digo femicidio. El daño es el mismo. La injusticia es la misma y la crueldad y la violencia es la misma. Bueno, y entonces el 8 de marzo queda esto. Y, y algunas gentes dicen, no, pues es que es para conmemorar cosas muy feas que les han pasado a las mujeres, y sí, terribles tragedias, ¿no? En Nueva York hubo un incendio en donde los patrones habían dejado las puertas cerradas para impedir que las obreras salieran pues, a distraerse, o no. Viene el incendio y quedan atrapadas y mueren muchas. Y una cosa que nos ocurrió parecida, el 19 de septiembre del 85, cuando se cayó el edificio ahí que estaba en Calzada de Tlalpan, estaban los talleres de costura de una empresa que confeccionaba vestidos, ¿no? Ahí murieron todas las costureras. Se armó ahí un gran movimiento que sigue llamándose Liga de Mujeres del 19 de septiembre del 85. Muchas mujeres murieron ahí. Pero bueno, durante la Primera Guerra Mundial, pues Rusia está implicada ahí en ese conflicto, pero Rusia está viviendo una turbulencia social enorme que va a provocar pues el derrumbe de la monarquía de los zares de Rusia, ¿no? Está Nicolás II ahí como zar, y el 23 o 24 de febrero de 1917 abdica, y casi coincide con unos días en donde se había hecho una gran manifestación de mujeres en Moscú exigiendo que se atendiera el problema de la hambruna que se estaba viviendo, porque los militares allá en el frente, pasando la tragedia que es eso, y ellas acá no tienen trigo, no tienen harinas, no tienen los alimentos, y tampoco tienen acceso a que ellas pudieran participar en la producción de alimentos y de... Entonces, bueno, y eso fue el 23 de febrero de 1917 según el calendario juliano, que era el que se usaba ahí. Pero la realidad es que cuando ya se instala el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, la fecha es 8 de marzo. Y ya había habido movimientos, ¿no? Desde 1908, en 1910, en Copenhague había habido un gran movimiento de mujeres socialistas con varios países. ¿Por qué? Porque siempre esto del movimiento feminista ha estado del lado de la izquierda, de los intereses socialistas. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a los bienes, el acceso a la vivienda. Y las mujeres también, para determinar eso, el acceso al sufragio, al que puedan votar. Y entonces hubo movimientos a principios del siglo muy importantes que ya databan de tiempo atrás, Pues desde los intentos de las sufragistas en Inglaterra,
y en otras partes de Europa. Pero estos movimientos coinciden ya con este, digamos como que este fenómeno, la aparición así como ya poderosa, notable, contundente del movimiento feminista y la abdicación del zar en un imperio que databa de cientos de años, ¿no? Y entonces ahí, bueno. En México nosotros tuvimos en 1916 un congreso de mujeres socialistas, primer movimiento feminista de México, que se celebró en el Teatro Peón Contreras en la ciudad de Mérida. Bueno, entonces el movimiento feminista está ahí, ha estado luchando siempre. Y ahora enfrenta pues, este asunto terrible, ¿no?, de la violencia, pero sí siento yo que, bueno, todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado. De mis años jóvenes, de mi primera juventud y de mi primera etapa de edad ya madura, por decirlo así, bueno, el trabajo de las mujeres siempre era secundario. No, ahora están en este nivel. ¿Que todavía falta? Sí. Estoy hablando de algo que ocurrió en 1917. Pues, muy reciente esto. Para una construcción cultural de siglos, todavía nos falta mucho. Pero ahí van. Lo único que yo digo, ¿no?, que siempre estas manifestaciones y las que yo pude estar detectando el día de hoy, de lo que pasó ayer, creo que en otros países no hay una manifestación digamos, de bloque negro, como le han puesto a este grupo infiltrado, seguramente financiado por intereses oscuros, no lo sé. Como diría Jaime Sabines, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo, ¿verdad? Que rompen un vidrio, maltratan una lámpara, pintarrajean una pared. Bueno, todo eso se arregla. La vida de las mujeres y de los hombres, esa no se recupera, ¿no? Entonces, hay que detener la violencia. Y no podemos ir a denunciar la violencia utilizando la violencia como medio de persuasión. No, así no va a funcionar. Pero bueno, ayer se dio una manifestación, una gran presencia de mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, todas peleando, más que nada que se les proteja. Y pues se trata de hacer. Vi una abogada que dijo hoy que pide más presupuesto para los centros de atención femenil que hay ya instalados en todo el país, cosa que no había antes, ¿eh? O sea que ya se está prestando atención, aunque todavía falta. Sí, todavía falta. Pero se está prestando atención, y el hecho de que ya haya centros de atención judicial específicamente para atender los problemas que se presenta el género femenino, eso es bueno. Que haya ya una ley sobre perspectiva de género, que haya una ley que protege y que evite y que prohíbe conductas antisociales contra las mujeres, eso es bueno. Porque la historia de las mujeres es de injusticias, de humillaciones, de abuso, de acoso, de muchísimo tiempo. Pero ellas están, es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de las mujeres. Que no lo vivió Antonia Bricco. Antonia Bricco es una gran directora, fue una gran directora de orquesta, que es la película que les recomiendo esta mañana. Antonia, una sinfonía. Está dirigida por Maria Peters, es una película holandesa, y la actriz que hace el papel de Antonia Bricco se llama Christiane de Brujan, una excelente actriz. Todos ustedes saben, las películas europeas son muy cuidadosas con la producción, la ambientación, el vestuario, la época, la iluminación, todo lo cuidan. La película narra la historia de esta mujer que nace en Holanda, es adoptada por un matrimonio de clase media baja, y el término adoptada está un poco fuera de lugar porque en realidad es comprada. Porque en ese entonces las mujeres tampoco tenían muy claro lo que era entregar en adopción al hijo que no podían tener junto a ellas.
Es el caso de la madre de esta señora. Entonces anunciaban, ahora sí que tengo un niño, no lo puedo sostener, ¿quién lo quiere? Y entonces este matrimonio la trae a Estados Unidos. Y entonces pasa sus primeros años ahí y en la adolescencia ella dice, yo quiero ser, que estudiar música, quiero aprender a tocar bien el piano y quiero ser directora de orquesta sinfónica. Eso era como mentarle la madre a los hombres, los que se ponen ahí con la batuta, que creen que eso es como un signo de poder omnipotente, y irrenunciable, ¿no? Pero ella, de eso se trata la película, contar la historia de lo que fue su lucha todo el tiempo. Todo el tiempo ella logró cosas magníficas. Fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín. Fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y fue la mujer que fundó la primera orquesta sinfónica de mujeres en Nueva York. Una talentosísima mujer, pero siempre la marginaron. Pese al éxito, a las críticas favorables, a los aplausos, al reconocimiento del público, las organizaciones de hombres que estaban al frente de estos proyectos de orquestas en todo Estados Unidos y en Europa, no, mujeres no, mujeres no, mujeres no. Sí tenemos, no, hay mucha presión del público y te vamos a dar oportunidad que dirijas el domingo, ya. Pero así que darte una orquesta para que tú seas la titular de la orquesta, ¿no? Y así se pasó su vida, luchando en eso. Es una vida, la película está contada en un tono romántico, porque ella, bueno, pues también tuvo su desventura amorosa mientras buscaba su consolidación como artista, como artista musical, como directora de orquesta, que para eso se había preparado. Y se preparó con el gran maestro Karl Munthe, que era un gran músico en Berlín. Entonces, la película se les recomiendo. Tiene pasajes preciosos, detalles de música, de la música de Sibelius, que aparece por ahí como música incidental, en escenas donde se ve la orquesta y donde se ve, pues, la actitud misógina de muchos hombres ante ella y ante las mujeres que formaban su orquesta. Vean la película, se llama Antonia, una sinfonía. Está en Netflix, película holandesa del 2018, dirigida por Maria Peters, y la actriz, que es notable, la señora, se llama Christiane Dubrojan. Eso es todo. Antes que se me camine más el reloj, cuídense mucho. Les deseo un excelente fin de semana y ya saben, si se animan, vean esta película y cualquier comentario, ya saben, siempre son bienvenidos. Muchos amigos me escriben, pero me escriben a mi WhatsApp, me escriben a mi correo. Si pueden hacer un comentario, yo los agradezco mucho, pues háganlo público en los comentarios que se pueden ofrecer en esta misma página. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.